grabando. Vamos a revisar cómo se comporta un enlace justamente, ya que esa es la base para entender la formulación, decía, ¿no? Vamos a encontrarnos con tipos de enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos, que también, repito, nos permiten entender cómo pueden unirse los elementos, ¿ya? Vamos a necesitar este asunto de la parte de entender los electrones de valencia de un elemento, de un átomo, y lo vamos a ir desarrollando de a poco ahí, ¿ya? Sí, dígame, Estefanía, ¿tiene alguna pregunta? Inge, antes que avance con la clase, quería preguntarle si usted da tutoría. Sí, sí se da tutorías. Necesitan un Es poquito. porque quería para ver sobre la clase anterior y todo, porque en el momento de la prueba nos confundimos bastante y a ver si nos podrían dar tutoría sobre ese tema. Ya vamos a revisar la prueba, ya les voy a ver y les voy a revisar y hacemos la corrección de paso, ya. Pueden ponerme una solicitud ahí las personas que gusten y vemos en una horita ahí que yo les aviso para, para revisar, ¿de acuerdo? O sea, la revisión de la prueba la hacemos ya al final. Aprovechemos el tiempo, podemos hacerlo al final de hoy, de esta clase, aunque todavía no les he calificado, ¿ya? Y si requieren una explicación, un refuerzo de eso, pues también lo podemos hacer, ¿no? Pero sí necesito que me pongan ahí una solicitud y se envía al correo. Ya les voy a poner el correo institucional, por cierto, que necesitamos manejar ahora, para que ahí me envíen, ¿ya? Para yo poder justificar todo esto, ¿no? No por mí, sino que esto es ya cuestión de coordinación que nos pide que también informemos de estas cosas. A ver, entonces, déjenme buscar dónde está. Está por acá. Sí. Ya, les voy a poner aquí el correo, el Ombeira, así es, el institucional. Del oficio le envío en general, como yo soy la presidenta, le envío. Sí, ahí me detalla el tiempo y yo le responderé pues el día en que tenga yo tiempo, ¿no? Para hacerlo. No se preocupe. Ya. Vamos revisando también ahí. Si hay que tomarles nuevamente, ya le tomamos nomás, no hay problema. Muy bien, listo. Vamos a empezar entonces por aquí. Yo les voy a compartir un video que quiero que lo escuchen, por favor, sobre el comportamiento del agua, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por qué empiezo por ahí para hablar de los enlaces, ¿ya? Todo esto que usted va a ver ahora
o gran parte de lo que preguntan o lo que dicen en este video se responde por el tipo de enlace que este presenta, ¿ya? Quizás no te diste cuenta, pero es probablemente la sustancia más extraña del universo. El agua. Quizás no te diste cuenta, pero es probablemente la sustancia más extraña del universo. Esta es la explicación. Cada molécula de agua que hay en la Tierra o en ti o en cualquier otro ser vivo ha existido durante miles de millones de años. Después de llegar a la Tierra, el agua ha estado circulando a través de rocas, aire, animales y plantas continuamente. Cada molécula pasó por un viaje increíble antes de llegar a ti. En algún momento, el agua de tu cuerpo estuvo dentro de dinosaurios, bacterias, océanos, tormentas, los casquetes polares y muchos otros sitios. Toda el agua de la Tierra vino de fuera del planeta. Ahora son algo cotidiano, pero los océanos se formaron cientos de millones de años después de que lo hiciese la Tierra. El agua llegó con asteroides y cometas, objetos venidos del borde de nuestro sistema solar. Eran lo que quedó de grandes nubes de polvo y roca, que no se convirtieron en planetas. Ese es el origen de toda el agua que hay en la Tierra. El agua no sigue las reglas normales de la química. Para empezar, ni siquiera debería ser líquida. La molécula del agua se compone de dos elementos muy ligeros, hidrógeno y oxígeno. Y con las temperaturas y presiones de la superficie de la Tierra, las reglas de la química dicen que el agua debería ser un gas. Y al contrario de cualquier otro químico, el agua se expande cuando se congela. Por eso, el hielo flota en el agua. Lo vemos como algo normal, pero detente un segundo a pensar cómo de raro es eso. Con el tiempo, este comportamiento raro ha sido muy útil. Al aislar el agua de debajo, el hielo permitió que formas complejas de vida sobrevivieran y evolucionaran, pese a las varias glaciaciones que helaron la superficie de la Tierra. Y eso no es todo. ¿Sabías que el agua caliente se congela antes que la fría? En serio. Y nadie sabe por qué. Las moléculas de agua pueden moverse hacia arriba contra la fuerza de la gravedad. Eso es porque les encanta mantenerse pegadas. Hasta pueden tirar las unas de las otras a través de pequeños canales, como los diminutos vasos sanguíneos del cuerpo. Así es como el oxígeno y los nutrientes llegan a cada parte del cerebro. El mismo proceso, llamado acción capilar, permite que las plantas lleven el agua del suelo a sus ramas y hojas. Nuestro sistema solar está inundado de agua. Hace un tiempo se pensaba que éramos los únicos con tanta agua, pero en realidad es la segunda molécula más común del universo. Ahora sabemos que hay agua en la Luna, Marte, Plutón. De hecho, hay H2O en casi cada objeto de nuestro sistema solar. Y donde hay agua, podría haber vida. Sírvete un vaso de agua y fíjate en la ausencia de color, de rasgos, de sabor de este material. En realidad es impresionante. Rompe tantas reglas de la química que los científicos luchan por entenderla. Pero sin su comportamiento rebelde, ninguno de nosotros ni nuestro mundo podríamos existir. Si estás aquí, viendo este video, es por lo extraña que es el agua. Bueno, listo. Ya, vamos respondiendo una parte de esas cosas de lo extraño. No es tan extraño, pero sí, varias de las cosas físicas que queremos entenderlo, sí lo es en esto, ya. Vamos por acá, entonces. Primeramente entendiendo un poco de... Muy bien. Bueno. Chicos, recuerden ustedes, vamos nuevamente por aquí, hicimos todo esto, que se confundieron, que me dijeron, y está bien. Suele pasar eso. Ya, pero ya lo vamos a ir aclarando de a poco. A ver, le voy a bajar un poco esta tabla periódica aquí. Y lo voy a pegar por acá abajo nuevamente. Todavía seguimos utilizando la tabla periódica. A ver, chicos, para todos. Primeramente, pregunta. ¿Qué pasaba con los átomos? O más bien, ¿qué necesitaban los elementos, los átomos, verán, esa pregunta, para estar estables?
¿Se acuerda de pronto Gabriela? De pronto todos. Araceli. Erika también. ¿Se acuerdan una regla que yo les dije que ellos van a querer siempre cumplirla? Para lo cual, la regla de, ¿sí? Y los octetos. Gisela, la regla del octeto, perfecto. Entonces, ¿cómo sucede esta regla o qué tiene que pasar para que se cumpla esta regla del octeto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber o pérdida o ganancia de electrones, les decía yo, ¿no? O un compartimiento, alguna forma, ¿ya? ¿Cuáles electrones? Los electrones de valencia. ¿Quiénes son los electrones de valencia? Los del último nivel o nivel de valencia. Así estaba más o menos pintado en palabras al menos. Ahora lo vamos a ir acercando un poco más con los gráficos y con todo lo que vamos a hacer. Recordemos también que al lado izquierdo de nuestra tabla periódica tenemos elementos que son menos electronegativos que los que están a la derecha, ¿de acuerdo? O sea, los de la derecha van a tener una ventaja y van a poder atraer a lo que está a su izquierda. Robarle electrones. Hoy ya vamos a ver cómo se da ese robo, entre comillas. Vamos a ver cómo se da en un enlace, ¿de acuerdo? Ya entonces, yo voy por acá. Vamos a poner de forma breve los enlaces químicos. Vamos a verlo así también de forma muy didáctica, generalizada hasta cierto punto para nosotros poder. Primeramente, un enlace es una fuerza de atracción electrostática. Ya. Normalmente yo hago la clase así, bueno, no, a veces acostumbrado a la parte de, ¿cómo es? Presencial, inicialmente, porque me preguntaron ¿no? si hacía diapositivas. No tengo muchas diapositivas casi de esto. Porque de una vez hice eso y se dormían más, bastantes, normalmente se suelen aburrir. Y ya, ahora me hubiera servido mucho, pero ya sí, yo sigo con la esperanza cada semestre de que ya volvamos a lo presencial. Por un lado es bueno, por otro tal vez no mucho, pero ya creo que ya es hora, ¿no? Bueno, en fin. Hasta cuando suceda, vamos por aquí. Es una fuerza de atracción, nada más. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, un enlace como que yo ponga carbono, carbono, de pronto yo voy a poner CO, de pronto nos van a ver que yo voy a poner cloruro de sodio, NaCl, de pronto en algún rato yo pongo bromuro de calcio, no sé, se me ocurre, 2 calcios así. Todas estas líneas solo son simbología, ¿no? Obviamente. Lo que está uniendo aquí es una fuerza de atracción electrostática, es decir, una fuerza física, ¿sí? Como hágale cuenta es el más claro de estos, es como un imán, ¿no? En los imanes es una fuerza, ¿qué tipo de fuerza es, Gabriela, de pronto? ¿Cómo se le llama a esa fuerza, esa atracción? O alguien que me diga en los imanes. ¿Cuál es esa propiedad física que hace que atraiga? ¿Alguien lo tiene? Empieza con M. Magnitud. Casi, casi. Estaba bien hasta la mitad de la palabra y ahí se me desvió. Magnética. Magnética, Claro. sí, que yo estoy mal con el internet, entiendo bien, está entrecortado. Ya, no hay perfecto. Pero alguien Por lo dijo que está magnitud. lloviendo. Ya, alguien dijo magnitud, por eso dije, no, hasta la mitad estaba bien la palabra. Magnetismo, de acuerdo. Ya, magnetismo se llama esa atracción y es una propiedad, bueno, hay que, se la suele estudiar ahí, ¿no? En estos temas, ¿ya?
Pero si usted se fija, eso es una fuerza, no es física, no es como que usted tenga unos cabos ahí amarrando, ¿no es cierto? Pero se lo puede didácticamente entender así. ¿Ya? Entonces, entendido esto, vamos a ver pues qué significa cada una de esas líneas, qué pasa con cómo funciona un enlace químico, ¿ya? Y qué tipo de enlaces tenemos. ¿Por qué unos son más fáciles de romperlos, de combinarse y toda la situación? Ya, vamos por aquí entonces, sigamos. ¿Ya? Los enlaces químicos o los tipos de enlaces que vamos a estudiar los tipos de enlaces que vamos a estudiar son tres principales, de los cuales dos de ellos son los más utilizados por nosotros. En primer lugar, tendremos de enlaces químicos, ya se sobreentiende, ¿no? En ese tema estamos. Tenemos los enlaces covalentes o el enlace covalente. ¿Ya? Un enlace covalente es aquel que comparte igual densidad electrónica. ¿Ya? Un enlace covalente es el que se encuentra neutral, podríamos decirlo. Es como que yo tengo un electrón y tú tienes otro electrón. Entonces los dos juntamos o damos igual y formamos un enlace. Es algo igualitario, por llamarlo así. ¿De acuerdo? Es algo en el cual la diferencia de electronegatividad no es muy alta o casi es nula. Ya, me voy a la tabla periódica. O sea, ustedes dirán, ¿será que un enlace con la teoría que acabo de decir, será que cuando se una un potasio con un oxígeno, eso será un enlace covalente? Sí, no, ¿y por qué? A ver, ¿quién me responde eso? Con la teoría que acabé de decir, ¿no? Recordando que comparte igual densidad electrónica. ¿Qué más dije? La palabra aquí es igual. Yo lo pongo en palabras ahí medias criollas, ¿no? Igual, igual entre comillas le pongo aporte de electrones. Ya, si tiene que salirse, no me pregunten. Sigan nomás, por favor, no hay problema, ya. Pensé que iba emocionado, pensé que me iba a responder. A ver, alguien, por favor. Ya van a empezar, chicos. Empezamos lunes 10 de la mañana y ya. 1, 2, 3, no hay. Listo, verán. Eso no va a suceder porque yo le estoy diciendo que comparte igual densidad electrónica. Un enlace covalente es aquel en el cual la diferencia de electronegatividades no va a ser muy alta. Entonces, imagínense, el potasio está por la izquierda, súper a la izquierda, y el oxígeno está muy a la derecha. Obvio que las electronegatividades van a ser muy diferentes, pero sí se ha de dar un enlace covalente, por ejemplo, aquí entre el oxígeno, entre el nitrógeno, entre el carbono, entre los vecinos, como quien dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividades no va a ser muy fuerte. ¿Ya? Entonces, miren esa situación. Así funciona esto. Dentro de estos enlaces covalentes, ¿sí? Yo tengo uno llamado polar y el llamado no polar.
Ya, mira, o sea, dentro de estos todavía tengo yo. El polar es aquel que, si bien es cierto, los átomos que están participando en un enlace covalente, ¿verdad? Hacen un aporte igual, o sea, no hay una diferencia de fuerzas muy marcada. Sin embargo, si usted se fija, si yo uno nitrógeno y oxígeno, según la teoría, ¿quién será más electronegativo? Señorita Yamilet Fernández. No, ya. ¿Verdad que va a ser el oxígeno que está un poquito más a la derecha, cierto? El oxígeno está un poquito más a la derecha, así que va a ser el más electronegativo que el nitrógeno. Sin que esta diferencia de fuerza de electronegatividad llegue a ser muy determinante, por decirlo así. Sin que la fuerza sea tan bruta que llegue a romper de alguna forma el enlace. Entonces, a ese término, pero sí que le va a jalar un poco, ¿no? Sí que le va a jalar un poquito hacia él. ¿Hacia quién? Hacia el oxígeno. O sea, si yo soy más fuerte, si esta mano que estoy poniendo a la derecha es más fuerte que la de acá, le ha de jalar un poquito más, pero la compartición, el aporte va a seguir siendo el mismo, solo que yo, el más rico, me jalo hacia mí. ¿Ya? A eso se llama polar, enlace covalente polar. Significa que la densidad electrónica se dirige, ¿no? Se dirige hacia el átomo más electronegativo. ¿Ya? Densidad electrónica se dirige hacia el átomo más electronegativo. Por eso, sí, ese término, a eso se refiere más bien el término polarizado. O sea, está dirigido o está un poco más direccionado hacia el más electronegativo. Ya vamos a ver un par de gráficos para que se aclare un poquito más de esto. Y en cambio, el enlace no polar, o también le llaman apolar, ¿no? Cualquiera de las dos sirve. No polar o apolar. En el enlace no polar o apolar, en cambio, la densidad, ahí sí, literalmente, la densidad electrónica se encuentra en el centro. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Densidad electrónica. Se encuentra en el centro. ¿Cuál es la característica fundamental de esto? Los átomos que forman el enlace tienen electronegatividad igual. ¿Qué deberá pasar para que dos elementos tengan una misma electronegatividad o para que un átomos tengan la misma electronegatividad? Significa que estaremos hablando de enlaces formados por el mismo átomo. Y le voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, un enlace polar
yo tendré un enlace entre el carbono y oxígeno, por ejemplo. ¿Quién es más electronegativo? Entre el carbono y el oxígeno. Fíjese en su tabla periódica. El oxígeno está más a la derecha. Significa que si yo hiciera un gráfico, más o menos de la densidad, así estaría. Eso que dibujo con el círculo es la densidad electrónica, o sea, está más hacia el oxígeno. Pero ¿qué pasa si yo uno oxígeno y oxígeno? ¿Será que uno de los dos oxígenos va a jalarle, qué sé yo, el de la derecha o el de la izquierda? No, eso no va a pasar, porque los dos son, estamos hablando del mismo elemento, entonces la densidad electrónica va a estar aquí, literalmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? A ver, les ponemos por acá entonces, verán, vamos por aquí. Listo, aquí está, por aquí. Por aquí. Y tenemos por acá. Creo que ahí estamos bien. Suficiente. A ver, por aquí. Ya. Miren, esos gráficos ahí que puse, No está compartiendo la que le pantalla. puse, sí, ya, gracias. Ahí estamos. Esto que les puse, esos gráficos que les puse ahí todos chuecos, aquí está una mejor explicación. Esto, un enlace covalente no polar, miren. Primer ejemplo, estoy uniendo cloro con otro cloro. Imposible decir que uno de los dos va a ser más electronegativo. No, porque los dos estamos hablando del mismo elemento, del mismo átomo. ¿Verdad? Mientras que si yo uno, miren el ejemplo del ácido clorhídrico, HCl. Evidentemente, ¿hacia dónde ustedes observan que hay mayor densidad electrónica, se lo llama eso? ¿Dónde se ve el dibujo que está más grandote? El Cloro. Claro, hacia el cloro está. Porque es un enlace covalente polar. La distribución no homogénea de cargas, dice, claro. Y lo voy a explicar ahorita justamente con la parte de la distribución. Miren. Recuerden ustedes, para eso se hacía la distribución electrónica, ¿cierto? La distribución electrónica del cloro, ¿qué me decía? Que yo tenía 7 electrones de valencia. Miren el cloro de la izquierda. 2 son los puntitos amarillos. 2, 4, 6 y un puntito amarillo, 7, ¿verdad? Lo mismo le va a pasar al cloro de la derecha. 2, 4, 6 y un puntito tomate, ¿no? 7. A ver, dice, a ver, yo estoy solo, tú estás solo, unámonos. ¿Tan, tan? ¿Verdad? ¿Qué estamos logrando con eso? Estamos logrando formar un enlace entre los dos y además estamos completando nuestra regla del octeto. Contemos
los cloros que le pertenecen al cloro de la izquierda. 2, 4, 6. Y los que está compartiendo 8. Lo mismo para la derecha. 2, 4, 6. Y los que está compartiendo 8. Usted dirá, pero ¿cómo? Si está compartiendo. Sí, esa es la regla del octeto. No importa que haya compartimiento, compartición, no sé la palabra. Que haya eso, no hay problema con eso. La regla del octeto me permite hacer ese conteo. Y los dos están felices. ¿Ya? Las volvemos a conectar, por favor. Ahorita ya se acaba esto.